Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de nutrición con todo un especialista, con un médico. En este caso se llama Carlos Morales Martín. Ayer daba una conferencia en el Casino Club Náutico, o en el Real Club Náutico de Arrecife, que se denomina así. Y bueno, la gente también le hace preguntas y se interesaba, pues eso, en muchísimas cosas, sobre todo para llegar a una edad mayor con buena calidad de vida. Él tiene varias teorías, tiene una serie de pilares básicos que seguro que nos va a comentar y seguro que les van a interesar. Sin más dilación pasamos a hablar con don Carlos Morales. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal ayer gracias en el Club por la Náutico? invitación. Pues muy bien, fenomenal. Sí. En poco tiempo organizamos esta charla y tuvimos una gran acogida, tuvimos el salón lleno. Ajá. Muy bien, yo creo que la gente salió contenta. Vale, pues vamos a... yo he visto un poco, hemos estado hablando antes y bueno, quiero ver esos 5 pilares básicos. Luego te haré alguna pregunta suelta, pero también me interesa. Muchas de las cosas parecen que se hablan mucho, pero bueno, tú también tienes tus puntos de vista. El tema, uno de los pilares básicos es la alimentación. Dices algo así como alimentarse de forma sencilla, pero a la gente comerse un bollicao a lo mejor es sencillo. Ajá. ¿Qué es sencillo? Sí, realmente no es tan difícil comer bien. Primero voy a nombrar los 5 pilares. Sí, Comer luego yo bien, te iba a preguntar uno de cada uno, ¿vale? comer bien, dormir bien, aprender a gestionar nuestras emociones, Sí. hacer ejercicio físico y tener una pasión. Bien, Vale. comer bien no tiene por qué ser tan difícil, ni mucho menos tan costoso. Significa aumentar el consumo de frutas y verduras, consumir agua, ojalá de calidad, evitar los excesos, el exceso de lo que tú decías, por ejemplo, la pastelería, la bollería, este tipo de carbohidratos que vienen unidos a grasas que no son tan buenas para la salud, pues sí que hay que mantenerlos a raya. Y evitar los productos refinados, el azúcar blanco, la sal esta que nos venden con una serie de aditivos, las harinas refinadas. O sea, tú, por ejemplo, un pan blanco, el pan que conocemos, no es recomendable. Pues es mucho mejor que se utilice un grano que sea entero, pero entero de verdad. Entonces, fijarnos en que ese pan sea integral, pero no porque sea harina refinada y que luego le pongan el 4 bagazo semillitas, sí. o las 4 semillas, sino que ojalá sea de granos buenos. Sí. Sí, porque también luego en esto de la alimentación hay muchas teorías, porque antes estábamos hablando, por ejemplo, me decías ahora hay modas, por ejemplo, la carne del cerdo se había como criminalizado casi, de repente ahora tal, o por ejemplo, comer mucha carne, ahora casi, el otro día hablábamos con un médico y que si los radicales libres, que si no sé cuánto, y al final uno, ahora cuando es que voy a comer carne, creo que me va a dar el cáncer. Bien. ¿Debe estar uno preocupado? ¿Es cuestión de cantidades? Bien, es cuestión de observarse. En primer lugar, cada persona es un mundo y algunas personas reaccionan mejor a unas cosas que otras. Te voy a contar, estoy terminando un máster en genómica y una de las partes de la genómica dice cómo reaccionamos nuestros genes, cómo reaccionan a ciertos alimentos. La nutrigenómica dice, para tu cuerpo es mejor que comas esto y no aquello, pero cada persona es un mundo. Ahora bien, el secreto está en la dosis, porque el veneno está en la dosis. Esta es una frase de hace muchos años, tiene 500 años y es muy válida. No podemos abusar de nada. El alcohol en baja graduación y en poca cantidad es fenomenal. Sí, si es un vino tinto bien hecho en condiciones, aporta estas sustancias de color que son altamente protectoras para nosotros. Esto funciona bastante bien. Entonces, comer bien es aléjate de los excesos, evita los procesados, tantos químicos, los colorantes. Yo tengo una pelea en concreto con el amarillo de la paella. Ese color que le ponen a la paella y a los platos en general es tartrazina. Y la tartrazina está relacionada, por ejemplo, con en personas sensibles tener mayor tendencia a los mocos, a la tos, al ataque de asma, por ejemplo. Eso puede pasar a partir de este colorante o de los potenciadores de sabor, ¿no? Como el glutamato monosódico. Este tipo de sustancias, si las retiramos de nuestro día a día, cambiamos ese amarillo paella por un pimentón de la Vera, por ejemplo, pues ya estamos haciendo un pequeño paso con cosas sencillas, ya estamos favoreciendo nuestra salud desde la nutrición. Sí, todo como tender a lo más natural y... Tender a lo más natural es que no tenemos por qué ir tan lejos. La comida sencilla,
Sí, lo que pasa es que también, Carlos, y sigo un poco porque estamos en el bloque más de la alimentación, después hay cosas de hábitos de vida, pero quiero también abordar el bloque de la alimentación. Llegan teorías. Antes era la teoría de, no sé, esto, la dieta mediterránea, y después ahora te llegan la paleodieta y te tienen de un lado para otro. Y luego hay unas que son teorías muy, muy drásticas. Es decir, de repente uno es, la base es el trigo o los, ya has comentado ahora algo, ¿no? Pero en este caso los cereales y carbohidratos, hidratos de carbono, y de repente te viene uno y dice que no, que eso es comida, como dice alguno, eso es comida de pájaros, me decía uno. Sí. Y digo... Bueno, claro, pues será en la evolución, claro, ellos estudian los millones de años. Hay una teoría bastante interesante también en todo eso. Pero ¿qué quiere decir? ¿Qué debe hacer uno ante tanta información? Ante tanta información uno tiene que ir por el camino del medio, porque es que los extremos no son buenos consejeros. Cuando optamos por conductas dogmáticas, no vamos a tener un buen resultado. Entonces, ya sabemos que lo que hoy es bueno, mañana no será bueno, que las cosas van cambiando y, sin embargo, todo tiene puntos en común, puntos de acuerdo, y es, evidentemente, no abusar de las cosas. Entonces, que te gusta la carne, cómete un buen filete, pero que sea bueno, ojalá, que no tenga tantas hormonas y tantos químicos ese filete. Eso es difícilmente controlable. Es difícil, pero se puede, y aquí en la isla se puede conseguir comida de calidad. Que aumentes las frutas y verduras, por supuestísimo, es fenomenal, ojalá sin tantos químicos. Si consigues las verduras de estación, las que se producen por aquí cerca y que no estén rociadas con tantas cosas, pues ya estás haciendo. Más allá de las pirámides clásicas o de las nuevas pirámides, insisto, es la moderación en el consumo. No desayunar productos que vienen en cajita y que no se sabe qué contienen. Es mucho mejor desayunar con unas buenas frutas y lo que yo decía ayer, la fruta ojalá mordida, es muy importante. Si quieres bajar de peso, la diferencia entre tomarte un batido o un zumo y masticarla es muy grande. Sí, todo lo que son las fibras Eso es, hay que masticar, es muy importante. Desde chiquitos los niños tienen que aprender a masticar, todos se lo pasan por el pasapuré. Eso es un problema. Claro. El otro día había hasta una teoría que mucho zumo de naranja puede ser hasta contraproducente, porque no es comerte la naranja con su fibra y demás, y pasa a ser que los azúcares y no sé qué, era una teoría, y digo, madre mía, hasta el zumo de naranja natural puede ser malo. No es que sea malo, o podía engordar, decía. Bueno, favorece ciertos procesos, porque es que la naranja, cuando se procesa en zumo, en primer lugar no la salivamos. Y es que es necesario salivar, por eso insisto en morder. Hay que salivar, es muy importante. Por ejemplo eso. Pero otra cosa importante de la nutrición es la combinación de los alimentos. Esto es muy interesante, de esto voy a hablar en la próxima reunión en el Real Club Náutico. Vamos a hablar de las alergias alimentarias, de las intolerancias alimentarias, de la celiaquía, estas cosas que tanto hablan, pero también de la combinación de los alimentos, porque ahí también hay truco. Ese zumo de naranja es mejor que no lo acompañes de una rodaja de pan, por ejemplo. Que no la acompañes. No, es mucho mejor que el ácido de la naranja vaya solito y el pan, que es alcalino y necesita la alcalinidad de la boca, más concretamente, no es que sea alcalino, sino que necesita la salivación más en concreto, que vaya en otro periodo. Se pueden consumir, pero ojalá separados. Eso, por ejemplo, es una de las cosas interesantes. No para todas las personas, pero si tienes problemas de acidez y te tomas un zumo de naranja y una tostada de algo, pues es posible que empeores un poquito esa situación. Sí, no te va a pasar algo grave, pero que el cuerpo no lo va a agradecer. Has dicho palabras como alcalinidad. El otro día estaba aquí Domingo Díaz, un hombre que cree en la teoría de beber agua de mar, entre otras cosas por lo de los pH y la alcalinidad y los ácidos y demás. Sí. Sin embargo, había una sensación que yo le decía, pero Domingo, parece como que la Organización Mundial de la Salud no recomienda eso, beber agua de mar, por supuesto en sus proporciones y demás. Yo no sé si tú lo recomiendas, ¿lo ves bien? Hay algunas personas que se pueden ver beneficiadas con el consumo moderado y relativo del agua de mar en ciertas proporciones. Es así. Ahora, no es la solución para nada si no se acompaña de otro tipo de cosas. Pero puede dar aportes de ciertos oligoelementos interesantes. Sí, en mi consulta diaria, en términos generales, no le recomiendo a la gente que consuma agua de mar, pero ocasionalmente yo puedo consumir agua de mar
por tandas. A lo mejor consigo agua de mar de buena calidad y bien en proporciones, no tiene por qué ser mala. Lo más interesante de lo que me decías tiene que ver con la acidez y la alcalinidad, porque si bien es un término que tiene un equilibrio que se llama el pH neutro, en nuestro organismo ese pH del neutro, del 7, es una escala hasta el 14, del 7 lo tenemos en 7,2, 7,4, es decir, ligeramente alcalino. Cuando nos acidificamos, sí que puede haber más facilidad para que aparezca la enfermedad. Y entonces tenemos que comer, tenemos que sentir, tenemos que pensar, tenemos que hacer ejercicio pensando en la alcalinidad. Eso es muy importante. ¿Qué cosas nos acidifican? El exceso de azúcares refinados. Sabe dulce, pero acidifica, por ejemplo. ¿Y hay relación directa entre la acidificación, como estás diciendo tú, y el cáncer? Sí, pero esto es un tema muy delicado, Algunos estudios bastante serios relacionan la baja presión de oxígeno cerca de la célula con un pH ácido para que esta célula empiece a tener cambios en su metabolismo. Entonces sí que necesitamos limpiar mucho el organismo, es muy importante mantenernos limpios, hacer caca todos los días, es fundamental. Ayudarle al organismo para que el hígado, los riñones, los pulmones, que son nuestros grandes filtros, tengan ese funcionamiento adecuado y eliminen los tóxicos. Y adicionalmente, el exceso de alcohol, el tabaco, este tipo de cosas, pues entorpecen el adecuado funcionamiento de la célula. Sí, ¿no? Y acaba, bueno, a veces generando tumores o lo que sea. Vamos a dejar ya el bloque del alimento, de la alimentación, porque son 5, o sea que todavía quedan 4. Vamos a ir igual un poco más rápido, más sabemos que tienes prisa. Gestionar las emociones. No sé si eso está relacionado con la ansiedad. Por supuesto está relacionado con la ansiedad. ¿Pero qué es la ansiedad? Eso es, está relacionado con la ansiedad, pero no todo tiene que ser ansiedad. Bien, ansiedad, en una palabra muy cortita, se llama disconfort. Yo no me siento, tengo algo que no me hace sentir bien ahí adentro, algún tipo de preocupación que me genera inquietudes mentales y también tiene síntomas a nivel físico. Me sudan las manos, tengo palpitación, se me acelera la respiración, tengo sensación de mareo. Bien, eso puede ser una parte de todo lo que significa estar en ansiedad, que hay grados, ¿no? Ansiedades leves hasta un ataque de pánico. Claro. Bien, ahora lo importante no es entender este pilar de la salud como no hay que sentir, no, ni mucho menos, hay que sentir, hay que saber qué siento, qué es lo que estoy sintiendo en este momento, identificar la emoción, eso es muy importante, para a partir de allí gestionarla, es decir, ahora que me pasó esto, me pasa algo terrible en la vida, me han despedido, me quedo sin empleo. Eso me lleva a una situación real, económica, pero a una situación emocional que lo acompaña. Entonces es, con esta emoción, ¿yo qué voy a hacer? Aparte de buscar trabajo y esperar que lo consiga pronto, tengo que aprender a hacer algo con esa emoción, porque me puede paralizar el miedo, por ejemplo. Claro. Y a partir de allí puedo empezar a enfermar, por ejemplo. Vale, y eso como, no sé si tiene qué tipo de terapia, o cómo uno lo hace. Bueno, sí, hay muchas estrategias. Claro. Desde el punto de vista de la psicología hay muchas estrategias, ¿no? Depende de cada caso, ahí es un poquito más difícil dar una recomendación en concreto, pero hay una mujer que leo y que me gusta mucho, es una psiquiatra que se llama Jan Shinoda, y ella dice que lo importante no es lo que me ha pasado en la vida, sino cómo me lo tomo. Esa es una cosa muy interesante. Claro. Lo importante no es lo que me pasó, sino cómo me lo tomo. ¿Bien? Y a partir de allí tenemos que vivir nuestro presente, porque es que muchas veces nos quedamos enganchados al pasado y tenemos desde la psicología y desde las múltiples herramientas terapéuticas que hay, tratar de vivir el presente. Ahora está de moda el término mindfulness, es decir, aquí y ahora. Esto es interesante y es muy importante para aprender a gestionar mis emociones, porque si vivo enganchado en el pasado, algo terrible que me pasó y no lo supero, una muerte, una mujer de 80 años a la que se le murió su marido hace 20 y todavía lo llora, etcétera,
pues eso va a generar algún tipo de enfermedad. Esos dolores están ahí, pero hay que aprender a dejarlos atrás y a continuar. Pero hay otras personas que viven en el futuro. Eso te iba a decir, la ansiedad de que cuando llegue ese momento... cuando llegue. Sí. Y nos olvidamos del presente. Pero es muy frecuente que estemos o allá, y tenemos que estar aquí. Ajá. Hay muchas estrategias para estar aquí. La meditación, el yoga, y quien quiera coser y tejer también, para estar en el aquí y en el ahora, siempre y cuando estés ahí, ¿no? Porque si estás cosiendo, tejiendo, rezando, orando, y estás pensando en el futuro o en el pasado, no estás haciendo por gestionar la emoción. No, la verdad que sí, además yo pensaba más, asociaba más la ansiedad al cuando llegue esta situación, cuando tal, pero claro, también uno lo entiende como más depresión o tal cuando ha pasado, pero es lo mismo. Bueno, no, tiene matices, es algo diferente, pero en términos generales es que hay muchas maneras de enfermar desde el punto de vista de las emociones, ¿no? Porque pueden ser preocupaciones, estrés, indignación, las cóleras que se quedan dentro. Pero también, por ejemplo, no es infrecuente que cuando el equipo favorito mete gol, a alguien muy apasionado le pueda dar un infarto. Y pasa, es decir, una terrible emoción, también emoción agradable, intensa, puede llevarnos a enfermar en un momento dado. Vale. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Takotsubo. Es un síndrome cardíaco descrito en el Japón en los años 90, en el que una mujer, porque habitualmente son mujeres, tiene toda una sintomatología como de un infarto. Y algunas llegan a morir, pero les hacen los múltiples estudios y no hay alteración real de las arterias. Y siempre en ese síndrome hay un evento difícil, catastrófico, traumático, unas semanas antes. Es muy interesante ese síndrome. También tengo algo escrito en mi página web de ese síndrome. Vaya, cosas interesantes también estos japoneses, ¿cómo son? Dormir mejor. ¿Qué malos hábitos tenemos que no sabemos y que nos perjudica la calidad del sueño? En términos generales, así como somos una sociedad sobrealimentada pero desnutrida, que siempre lo digo, comemos más de lo que debemos pero nos faltan cosas, también dormimos menos de lo que deberíamos, de lo que nuestro cuerpo necesita. No significa dormir 8 horas. Esto es un error. Hay personas que con 6 están muy bien y hay personas que con 10 les falta. ¿Qué significa dormir bien? Que te levantes al día siguiente sin un despertador y estando entero. He dormido, arranco mi día, tengo energía, me reparé. Tengo esa sensación de sueño reparador. Allí es cuando yo ya sé que estoy durmiendo adecuadamente. Dormir con pastillitas habitualmente no es muy recomendable. Bueno, porque es una falsa sensación de dormir bien. Y realmente casi siempre no se duerme bien. A mí me dijeron el otro día que a lo mejor ahora ya no estamos yendo con tablets o con móvil a la cama incluso y apagamos el móvil, apagamos la luz y dormimos. Y que eso no es bueno. Los equipos electromagnéticos generan una interacción. Nosotros somos organismos eléctricos. Nuestra célula funciona con electricidad, nuestro corazón se mueve con electricidad, los pensamientos son estímulos eléctricos, luego estímulos eléctricos convertidos también en bioquímicos, ¿no? Porque la bioquímica son todas estas sustancias que hacen que yo piense o diga esto, que tenga una emoción, todo eso es bioquímico, pero está relacionado con la electricidad de nuestro organismo. Y sí, cuando vivimos en medio de tanta tecnología puede haber ciertas interferencias. Yo recomiendo apagar el móvil, tenerlo fuera, lejos de la cabecera. También, no duermas con la tele encendida, sobre todo si tienes problemas de sueño, ¿no? Si hay dificultades para dormir, porque es que tenemos que saber que durante el sueño hacemos 3 cosas fundamentales. Nos reparamos de los daños, esto es muy importante. En segundo lugar, memorizamos. Por el día discernimos, pero por la noche memorizamos y crecemos. En las 2 primeras etapas crecemos en altura, las 2 primeras décadas crecemos en altura, pero seguimos creciendo, no estirándonos, pero reparamos los huesos y demás. Eso se hace de noche. Y de noche durmiendo, porque es cuando los niveles hormonales, las hormonas que están relacionadas con eso, tienen sus mejores niveles. Ajá. Café, bebidas estimulantes. ¿Cuándo debemos, por ejemplo, a partir de tal hora no se puede ya tomar? Si una persona tiene problemas para dormir, yo recomiendo que no consuma a ninguna hora del día esto.
Si necesita una pastillita para dormir, muchísimo más. Quítate primero el café, que a lo mejor quitándote el café ya no necesitas la pastillita. No, es que me tomo solo uno por la mañana. A lo mejor ese uno es demasiado, porque hay metabolismos y metabolismos. Pero evidentemente, si duermes relativamente bien, puedes tomarte un café por la mañana. Lo que nunca recomiendo son las bebidas energéticas. Eso es un problema grande de salud y van a traer consecuencias, se van viendo con el día a día. Vale, últimas dos preguntas porque te quedan dos pilares y ya casi tú también te tienes que ir. El sedentarismo, eso todos lo sabemos, pero ¿cuánto es un mínimo que se debe hacer? Bien, cada persona, de ejercicio, claro. Cada persona tiene que encontrar su ejercicio adecuado. A eso se le llama kinesiogenómica. Es del máster que estoy terminando de la genómica. Hay que saber cuál es el ejercicio que más me conviene y cuál no, dependiendo de mis genes. Pero en términos generales, si eres absolutamente sedentario, empieza a caminar. Deja tu coche más lejos de donde lo tienes que dejar, lleva la bolsa de la compra en la mano, haz ejercicio mientras haces las tareas domésticas, utiliza tus músculos, pídele a tus músculos fuerza para que tus huesos estén fuertes. Esto es muy importante. Si empiezas caminando y cada día, si caminas por ejemplo en desnivel, es mucho más interesante que caminar solo en plano. Y cuando llegue la parte de la subida, no disminuyas tu ritmo. Eso significa que durante 2 minutos le pides mucho más a tu corazón. Una persona mayor con una dificultad o un sobrepeso va a ir a un ritmo y una persona atlética va a ir a otro. Pero cada quien, manteniendo su ritmo, le puede pedir 2 minutos más a su corazón para que se acelere. Eso favorece una cantidad de mecanismos internos que nos ayudan a controlar el peso, a mejorar la resistencia a la insulina, que es un problema gravísimo de salud, a tener mejor salud en condiciones. Por ejemplo, caminar, ¿cuánto es recomendable? ¿Cuánto tiempo? Depende de cada quien. Sí. Si ya tienes un buen estado físico, caminar va, ahora bien, va a ser un poco tonto. Pero si vas a empezar, comienza de forma progresiva. Siempre tiene que ser progresivo. 15 minutos, media hora, 1 hora. Lo ideal es que mantengas un ritmo adecuado en el que tu corazón esté agitado, que tu respiración también te pida un poco, porque salir de paseo con la amiga, caminando despacio y dedicarte más a hablar que a caminar, entre eso y el sofá, eso, pero no va a ser tan bueno para la salud. No es el ejercicio que se quiere. Último ya, has titulado algo así, lo que yo veía en el cartel, vivir con entusiasmo, busca tu pasión. Sí. ¿Qué tipo de pasión? El quinto pilar es encontrar una pasión y vivir con pasión, porque no importa si es un ejercicio, una actividad deportiva, si es montar en globo o tirarte en paracaídas, da igual. Si te encanta y vives con pasión el teatro, ve, haz teatro, vive el teatro. Lo importante de este pilar es que cuando estamos en una actividad de pasión, algunas sustancias de nuestro cuerpo, como las endorfinas y ciertas hormonas muy importantes, aumentan sus niveles, nos dan sensación de bienestar, baja la tensión arterial a largo plazo, mejora nuestra condición del corazón, sirve para disminuir los dolores, por ejemplo, y la sensación de bienestar aumenta. Cultivar una pasión, practicarla con regularidad, va a hacer que tengas mejor expectativa de tu vida, que ese mundo marrón, si es que vives allí, se torne más claro. Así de fácil. Pues así de fácil. Pues Carlos, lo vamos a dejar así. Me imagino que mucha gente habrá cogido algunos, ¿no?, apuntes para también que su vida le vaya un poco mejor. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Pues muchas gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Las palabras de Carlos Morales, en este caso médico, también especializado en nutrición, pero como ha dicho también al final, en esos pilares básicos para una mejor vida, pues distintas cuestiones de hábitos de vida, ¿no? Dormir mejor, evidentemente, por ejemplo, eso, ¿no? No utilizar o no tomar. Yo decía, a partir de qué hora no se puede tomar un café o una Coca-Cola, pues para algunos en ningún momento del día, ¿no? El resto también son hábitos saludables, ejercicio y lo que muchas veces sabemos, pero también con algunas pinceladas que seguro que nos ayudan a sentirnos un poco mejor. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.